dada la hora del libro de los Hechos, ¿sí? Ya estudiamos 28 capítulos. Estuvimos algunas semanas que no tuvimos reunión en los eventos de las elecciones, ¿cierto? Políticas. También hubo otra semana que no hicimos, no me acuerdo por qué. Pero bueno, los dos retiros de mujeres y de hombres. Ahí estuvimos 4 semanas, un mes completo sin estudiar el libro de los Hechos, pero estudiamos muchos meses el libro de los Hechos y hoy día vamos a dar un pequeño resumen para luego, el domingo que viene, empezar con temas, 9 temas. Los vamos a tener en su momento en un QR. Va a estar acá el papelito, la información, todo en un QR para que usted, ¿cierto?, lo pueda tomar y pueda revisar los estudios. Porque estamos en un periodo estival donde la gente no está, sale de vacaciones, entonces usted le coloca el QR y los estudios van a ir se subiendo. Entonces ahí no pierde los estudios. Y vamos a tener 9 temas y yo se los voy a ver si es que puedo. Van a estar puestos en su momento. Aquí está. Vamos a tener temas, por ejemplo, nacimiento virginal, vida sin pecado y muerte expiatoria. Vamos a tener otro tema de tiempos finales. Otro tema, la batalla espiritual, arrepentimiento, pecado, salvación, la gracia de Dios y la responsabilidad personal. Otro estudio, justificación, redención, santificación y reconciliación. Otro tema, los dones del Espíritu Santo. Otro tema, el hogar cristiano. Y después, la persona, obra y bautismo del Espíritu Santo. Esos son los temas. Temas interesantes, ¿no? Entonces, para que usted tome nota, los vea y los repase. Entonces, el libro de los Hechos, lo particular del libro de los Hechos es que abarca más o menos como 30 años. Cuando uno lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento, lee un libro, uno repasa rápidamente, de acuerdo a cómo uno lee, ¿cierto?, cómo estudia, pero finalmente lo pasa en un periodo muy corto, ¿ya? O sea, imagínense que nosotros, este libro de los Hechos, estuvimos 28 semanas, 29, 30 semanas, estudiando este libro y nos tomó un montón de meses. O sea, un montón de meses, 7 meses, algo por ahí. Pero resulta que desde que comenzamos a revisar el primer capítulo hasta el capítulo 28, la historia abarca un periodo de 30 años. O sea, es tremendo, o sea, increíble. O sea, los viajes de misioneros de Pablo abarcan cerca de 14, 15 años. Entonces uno pasa de un capítulo a otro creyendo que esto es secuencial, esto aquí rápido, wow, mira, en una semana está todo listo. No. Jesús estuvo, ¿cuántos años? Jesús estuvo preparando a los discípulos 3 años. A los 30 años empezó el ministerio de Jesús y estuvo 3 años o 3 años y medio preparando a los discípulos. Entonces todo tiene una cronología, tiene tiempo. Las cosas no son así al azar ni son espontáneas muchas veces. Jesucristo, dice la Biblia, que vino a nacer en un momento histórico, en un contexto político y social, ¿cierto? Cuando Israel era un país que era tributario de Roma, en el tiempo de la ley. Pero todo eso estaba descrito antes, explicitado en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Dios no actúa como, ay, que se me ocurrió a esta hora. Es como la venida de Jesús. ¿Cuándo será? Hay un momento exacto que va a ocurrir, ni antes ni después. Ni antes ni después. Así trabaja Dios, ordenado, todo en su momento y en su tiempo. Ahora, abarca 30 años. Algunos temas y características, estoy saltándome cositas, pero la idea es esta. Temas y características principales de este libro, por ejemplo, se habla del Espíritu Santo, el descenso, ¿dónde? En la fiesta de Pentecostés. Ahora, este evento fue fundamental porque capacitó a los apóstoles para predicar, para realizar milagros, siendo el motor de esta misión. Es decir, los hombres sin el Espíritu Santo no hubiesen podido
cumplir este cometido, de ninguna manera, de ninguna manera. No eran los hombres que caminaron con Jesús 3 años, sino que eran hombres distintos en términos de tener la unción de Dios, el poder de Dios para hacer la obra de Dios. El testimonio de la resurrección, el libro de los Hechos es clave en eso, en el testimonio de la resurrección de Jesucristo. Cuando usted lee las predicaciones de Pedro y de Pablo, el punto focal era ese. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, demostrado por las Escrituras del Antiguo Testamento y que se cumplieron cabalmente en él, que vivió, fue arrestado, fue crucificado, pero se levantó. Era un punto clave y un mensaje clave. Vemos también en el libro de los Hechos la expansión del Evangelio. ¿Desde qué capítulo? Desde el capítulo 8. Ahí vamos a ir en detalle algunas cositas interesantes. La expansión del Evangelio. Los personajes principales, por así decirlo, ojo, personajes principales que Dios ocupó, por su gracia, fueron 2 personas, hubieron otros sin duda, pero dos muy importantes, que son Pedro y Pablo. Sencillo, Pedro y Pablo. Ahora, por la gracia de Dios. O sea, recuerde usted, ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, comisionados por Dios para la obra. No es que ellos tuvieran poderes, per se, no, yo soy Pablo y yo tengo el poder. No era así. No era así. Por eso que cuando uno ve estos mentirosillos que aparecen de tiempo en tiempo, arrogándose poderes que no tienen, ¿cierto? Y la gente va tras ellos como el Salvador, como el que va a cambiar tu mente, tu vida, tu entorno. Es mentira. Sí, es falso totalmente. Estamos haciendo una cosa general. Entonces, 2 personas importantes, 2 discípulos, 2 apóstoles, Pedro de los 12, y Pablo no era de los 12, fue un apóstol a los gentiles, un apóstol después, un comisionado por Dios. Vemos también en este libro el nacimiento y vida de la iglesia. El nacimiento y la vida de la iglesia. ¿Nace dónde? En Hechos capítulo 2. Con el descenso del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo. Nace la iglesia como la conocemos hoy en día. Y la iglesia es la continuación de Cristo, porque Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y cada uno de nosotros, miembros de este cuerpo. ¿Quién manda y ordena? Jesús. La iglesia no es del pastor, no es de un líder, no, la iglesia es de Dios. Y nosotros privilegiados somos de estar en esto. Pero siempre la iglesia es de Dios. Por eso que cuando la gente tiene alguna situación, problema, su fe flaquea, y uno diría, ¿acaso Dios le ha fallado, hermano? No, es que este pastor me defraudó, y este hermano también, y esta hermana, y ya perfecto. ¿Pero Dios lo ha defraudado a usted? No. ¿Y entonces? ¿Acaso el pastor, su hermano, su líder, su amigo, murió por usted? No, ya entonces. ¿Te das cuenta? Comenzó en Pentecostés con una predicación clara, potente, con Pedro a la cabeza, continuó, ¿cierto?, con persecuciones y un sinfín de otras cosas. La expansión desde el capítulo 8 de Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque recuerden que la iglesia estaba comisionada para predicar el Evangelio. Mateo 28, las palabras, predicar el Evangelio, y de predicar el Evangelio por todo el mundo. Pero los discípulos se quedaron tranquilitos como cerca de 8 años en Jerusalén, pensando muchos y creyendo los mismos apóstoles que el Evangelio y las buenas noticias eran solamente para ellos. Pero Dios movió los hilos y le mostró a Pedro en el capítulo 10, cuando lo manda a visitar a Cornelio, a un centurión, ¿cierto?, que el Evangelio no era exclusivo de los judíos, que Dios quería que se expandiera a otras latitudes, porque Dios nos amó a todos y nos ama a todos. Por eso que San Juan 3:16, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que algunos o para que todos, todo aquel que recibe el regalo de Dios, ¿cierto?,
tenga vida eterna. El regalo siempre está disponible. Tenemos que tomarlo. Tenemos que tomarlo. La gente muchas veces equivocadamente, le voy a decir algo, bueno, vamos a terminar en 5 minutos, no, está bien. La gente dice, de repente equivocadamente dice esto, conceptos equivocados y que suenan muy lindos, pero equivocados. Ojalá que Dios lo salve. No, pero es un hermano porfiado, un amigo, papá, tío, familiar, quien sea, y duros de corazón y malo, y está en el camino equivocado, y uno dice, no, pero Dios va a hacer algo con él. Dios quiere cada día acercarse a nosotros. Siempre lo ha hecho. Pero finalmente uno es responsable de tomar esa oferta, de tomar ese regalo. Eso es muy importante entenderlo. Dios nunca va a violar el libre albedrío que cada uno tiene. Por eso que en el capítulo 3 de San Juan dice que la luz vino a este mundo y Jesús apareció como la luz del mundo en medio de un mundo oscuro y les dice, yo soy la luz del mundo. Pero los hombres que dijeron, nosotros preferimos continuar viviendo en la oscuridad. Y ante eso Dios no puede hacer nada. Porque cuando la persona perdida esté en el juicio final, no le va a poder decir a Jesús o a Dios, decirle, tú no te la pudiste conmigo, nunca me cambiaste. No, yo quise y te oferté todas estas cosas, te ofrecí mi regalo, pero usted no lo quiso recibir. Así de simple. La expansión, la misión a los gentiles, el apóstol Pablo, comisionado particularmente a la predicación a los gentiles. Pablo, cada vez que llegaba a los lugares donde visitaba, iba obviamente a la sinagoga y le predicaba a los judíos, pero su misión principal y básica era el evangelio a los gentiles. Capítulo 1, por ejemplo, vamos a revisar algunas cositas solamente. Recuerden ustedes que en el capítulo 1 está la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Era clave eso. O sea, Jesús los conocía. Jesús conocía a Pedro, Jesús conocía a Andrés, Jesús conocía a Juan, los conocía a todos, sus fortalezas, sus debilidades, y cada uno con su personalidad, ¿cierto? Cada uno con su temperamento. Pero Jesús entendía que estos hombres por sí mismos no podían continuar la obra de él. Y de hecho estaban todos, cuando Jesús muere, escondidos. Estaban temerosos. Y era necesario entonces que esperaran la promesa del Padre, ¿cuál? De ser investidos del poder de lo alto. Era muy importante eso, era clave. Era clave. ¿Para qué? Para comenzar la obra de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué hicieron ellos? Esperaron. Fueron obedientes. Es una de las cosas que más nos cuesta, ser obediente. Uno es porfiado. El papá te dice algo y uno no, la contraria. No, y el papá le explica muy bien a los hijos y los hijos tratan de, como que no entendieron el buen castellano. Como que le hablan en turco, en jerigoncio, en griego, ¿no? Pero te estoy diciendo que no. Esa sílaba es como clave, ¿eh? Es como, no significa, ¿qué significa no? No, po. Que no lo puedes hacer, no lo puedes decir, no puedes ir, no. Y los cabros como que, pero ¿qué parte del no entiende? Bueno, como cristiano es lo mismo. ¿Ya? De repente Dios nos está hablando cosas y uno dele con darle vuelta, verle, buscarle, ¿cierto? El arreglo ahí. Pero ellos esperaron. Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, preocúpense de lo ahora, de lo que vamos a vivir. Van a recibir poder, y fíjate que esto es clave,
en el versículo 8 del capítulo 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, como tal, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, la única manera de ser testigos, porque testigo significa mártir, la única manera de ser testigos reales de Dios es cuando Dios nos capacita y nos unge con su Espíritu. Y además, cuando Dios viene sobre nosotros, su Espíritu viene sobre nosotros, nos viste de poder, estamos capacitados también para vivir una vida victoriosa sobre los deseos de la carne y no en un fracaso continuo. Interesante. Dios viene a morar en nosotros, está en mí. Soy templo del Espíritu Santo. Pero esta es una investidura de poder. Que Dios te da el poder y te encuentras que estás hablando con otro del Evangelio. Y yo dije, y esto no lo hacía antes. Y tienes convicciones y quieres aferrarte más a Dios. Dios está investido del poder de lo alto. Eso es. Los discípulos, después de recibir el Espíritu Santo, sobre ellos no fueron los mismos discípulos de los 3 años anteriores. Estuvieron dispuestos a morir, a convertirse en perseguidos, en ser llevados a la cárcel. Y cuando estaban en la cárcel cantaban. Y hombres que fueron amenazados, pero estaban dispuestos a continuar. ¿Por qué? Porque estaban investidos del poder de lo alto. Porque sus convicciones se habían hecho más patentes y más reales. Recibiréis poder. Ahora, y eso ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando dice el día de Pentecostés, ¿estaban todos unánimes? ¿Estaban todos divididos? No, estaban unánimes. ¿Estaban todos desgarrándose mutuamente, peleando? No, estaban todos unánimes, juntos. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y nace la iglesia. Y después que pasa este evento, hay un primer mensaje y lo da quien más ni quien menos, no podía ser otro, el apóstol Pedro. Pedro tenía un temperamento, ¿cierto? Pedro era un líder nato, ¿ya? Pero necesitaba confiar en Dios y no confiar en él. Recuerden ustedes, Señor, yo estoy dispuesto y estoy seguro que voy a dar mi vida por ti. Si algo te ocurriera, yo voy a ser el primero. Y demostró que tenía una pasión y un amor por el Señor. Pero las fuerzas del hombre por sí mismos flaquean. Y cuando fue acusado, fue expuesto por una mujer en el patio cuando estaban en el fuego y él estaba queriendo interiorizarse de Jesús, negó a Jesús. Nadie lo amenazó ni con un cuchillo ni con una espada. Pero se sintió tan vulnerable que negó a Jesús. Y él ha dicho, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero después que viene el Espíritu Santo a morar en él y la investidura del Espíritu en su vida, él estuvo dispuesto a morir por el Señor. Es el cambio, ¿te das cuenta? Es el cambio. Y Pedro se levanta y el primer mensaje, ¿cuál es la palabra clave que creen ustedes? Arrepentimiento. El primer mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Arrepentimiento. El mensaje de Jesús, arrepentidos. Y el mensaje de Pedro, arrepiéntanse. Clave. Aquí no es sobarle el lomo a la gente, ni buena onda, ni yo soy empático, yo no quiero que te ofenda, porque así estamos hoy en día. O sea, hoy día nadie quiere hablar las cosas para que no se ofenda a la gente. No, es que se puede sentir. Cuidado con tus palabras. No, hermano, la verdad, arrepiéntanse. Punto. Jesús, ¿cómo le dijo a los fariseos? Hijos del diablo. No, es que no es muy fuerte, pastor, no puede decir esas cosas, es muy sensible. Hermanos queridos, así es la verdad nomás. Arrepiéntanse. Y después el otro mensaje de Pedro, lo mismo.
arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Entonces el mensaje no es a ser buenitos, no a tener un buen comportamiento solamente. No, arrepiéntanse. El arrepentimiento, ¿qué es lo que es? Dar vuelta en 180 grados. Hay un cambio de pensamiento, de propósito, de voluntad. O sea, el arrepentimiento es cuando hay cambio y hay frutos. Lo demás es remordimiento. O sea, sigo, sí me duele haberlo hecho, sí, pero continúas en lo mismo. No te has arrepentido. Cuando hay arrepentimiento, hay cambio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, nada más. Ahora, la vida de los discípulos. ¿Cómo era la vida de los discípulos en estos primeros años? Dice que perseveraban en la doctrina, en el capítulo 2, de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es clave para la vida personal y la vida en comunidad. Tener tres cosas. Una, la comunión. Esto es comunión. Estamos en una comunión, estamos congregándonos, estamos saludándonos, estamos compartiendo, estamos riéndonos, abrazándonos, escuchándonos, orando, recibiendo exhortación de un hermano a otro. ¿Te das cuenta, no? Pero también dice que estaban en las oraciones. O sea, oramos en la iglesia. ¡Qué maravilloso! Tenemos una reunión de oración los miércoles. Estamos en la doctrina, estamos en la palabra, no sesgada, no trastocada, sino la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entender todo el consejo de Dios, no sesgado, no, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Hoy la gente, en muchos lugares, lo único que sabe es conceptos, pero conocen poco de la doctrina, y por eso que fácilmente son embaucados por otros. Así es. Y voy a decir algo que, ya lo digo o no lo digo, no sé. Lo digo o no lo digo. No, después puedo ser acusado y me pueden ¿cómo se llama? Colocar funarme, así que no. No, pero ojo, miren chicos. La iglesia hoy se ha convertido en un chiste. No digo que todos. Hay algunos lugares. ¿Ya? Respeto a todos mis hermanos que no son de capilla y que enseñan la palabra y son iglesias fundamentales. Y algunos tienen algo que a lo mejor nosotros no podríamos compartir, pero está bien. Está bien. ¿Te das cuenta? Pero hay grupos que se han apartado de la verdad y que te han transformado la iglesia en un show. Es como Lollapalooza. Es puro ir a divertirse. Nada más. Puro show, pura música y grito y transpiración y aleluya y 300 personas danzando entre el púlpito y la galería escuchemos la palabra, sesgada. Lo escucháis 20 veces. Imagínense ustedes que yo acá enseñara así. Hoy día vamos a ver Malaquías 2:4. Y la semana que viene, Isaías 6:6. Y la próxima semana, Salmo 22:4. Y después, Mateo 28:3. Y después... ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Así están muchas iglesias. Show, poca palabra, pero mucho show, mucha parafernalia, luces y vestimenta. ¿Qué estamos hablando, hermanos queridos? Hay que estar en la palabra, en la comunión, en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Ya viste lo que quería decir. ¿Qué es lo que Dios nos enseña a nosotros? ¿Qué es lo más importante? Antes de la iglesia, ¿qué es lo que es más importante? ¿Qué es lo que primero fue lo que Dios creó? La familia es la base de la iglesia, es la base de la sociedad. ¿Sí o no? Dios ataca a la familia para destruir a las comunidades. O sea, perdón, Dios del mal. Claro, el Dios del mal, sí. Claro, escucha, bueno, atento está. No, si ese lo hizo a propósito, para ver si está atento. El Dios del mal, con minúscula, ¿cierto? Ya, buen punto. Yo estaba inspirado, me inspiré al tiro.
La emoción, el padre de toda mentira, el Dios del mal, ¿cierto? Sí, exacto, muy bien, muy bien, menos mal. Ahí lo borramos después. ¿Viste? Se me fue el hilo. Okay. Es separar a la familia. Las sectas, uno de sus puntos es separar a los jóvenes o a los hombres y mujeres que participan en la secta de la familia. Es lo típico de una secta. Es lo típico. Ojo con esto entonces. Cuando la iglesia, sus actividades, pasa a ser más importante que tu esposa, tus hijos y tu esposo, ojo con eso. Ojo con eso. Y voy a dar un pequeño detalle. A lo mejor puede ser grave, no puede ser, quizá, tal vez, pero un llamado de atención. Fiesta de Año Nuevo. ¿Con quién estuvo usted? Con su familia, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, si estuvo con otra familia, no hablamos nada, pero... ¿Cierto? ¿Con quién quiere estar uno? ¿Y su familia nuclear quién es? Su esposo, su esposa y sus hijos. Ahora si viene la suegra, el suegro, el tío, el primo, bueno, ya hay otro tema, pero vienen en patota y están juntos y tienen un buen tiempo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si yo les digo hagamos algo el Año Nuevo acá y pasamos la noche de Año Nuevo acá? Algunos estarían felices. Yo no. Porque esas fechas son para pasarlas con la familia. Porque ¿sabes lo que ocurría? Yo lo digo por experiencia. Nosotros estábamos en una iglesia y celebrando el Año Nuevo o la Pascua, y mi papi mundano, como muchos papás de muchos cristianos que no son hijos de Dios, esperando a la esposa, a los hijos, que aparezcan como la 1 de la mañana para poder... ¿Usted creen que esa persona está contenta? ¿Usted creen que eso ayuda a la armonía de la familia? No, pues. Por eso que eso, mientras yo sea el pastor, eso nunca va a pasar acá. Nunca. La familia es importante. Pero todos saltando y gloria a Dios y el Señor. Y que Dios ama a tu papá, a tu mamá primero, tu hermano, anda a compartir con ellos en ese día especial. El viejo y la señora a lo mejor no son cristianos y están esperando así con un tremendo cuello de molesto. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Estos canutos. Pasan, oye, perdóname, discúlpame, yo soy súper clarito en decir las cosas. ¿Puede estar de acuerdo usted conmigo? No me importa mucho. Pasan todo el año en la iglesia, todo el año en la iglesia. Y resulta que la noche que tienen que estar con los papás, de nuevo, párale, hermano querido, párenle. Entonces, por eso uno tiene que estar leyendo, atento, mirando, observando, viendo. La vida de los primeros discípulos, en la palabra, en la oración. Tenía como 8 ojos, 10 hojas, pero vamos a ver como 3, no. Cositas así. Y continuó la iglesia creciendo, ¿cierto? Ahí, pero se quedaron en Jerusalén. Estaban en cierto estado de comodidad. Existieron algunos problemas también, claro, por supuesto, la iglesia tiene problemas. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, quisieron engañar a Dios. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. O sea, hermano, es que yo quiero escuchar una iglesia, pero pues súper, la mejor, perfecta. Bueno, arme su iglesia, po. Y si usted encuentra una iglesia perfecta, me avisa para irme también para allá. Pero no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, ¿hay problemas? Sí los hay. Pero es distinto cómo enfocamos esas cosas. Es decir, si hay problemas entre hermanos, conversemos las cosas. Conversen de frente. Mírense a la cara, mírense a los ojos. Y digan, tengo esto contra usted y me pasa esto. Bueno, conversemos. Y si eso queda ahí, lo pueden conversar con un líder y oran juntos y lo conversan y se arregla. Es la manera. No somos perfectos. No lo somos y no lo seremos nunca. Entonces hay que tratarlo de manera bíblica. Si tu hermano tiene algo contra ti, anda y ve y conversa con él. Si no, como dice Mateo, va y llama a un líder, a un anciano y convérsalo para que esto tenga una solución. Ahora, si la persona no quiere que esto se solucione, ya no podemos hacer nada. Pero es la manera y es la forma. Vemos también las mejoras
el sentido común y la sabiduría en Hechos capítulo 6, cuando hubo un rumor que las viudas no eran atendidas, las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas como las otras viudas, se las había dejado como de lado. ¿Y qué pasó? Llevaron estas situaciones a los apóstoles y los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra por servir a las mesas. No diciendo que el trabajo de servir a las mesas, de acopiar, de comprar, de ordenar, de distribuir, era un tema menor. No, distinto, pero que ellos no podían involucrarse en eso, porque la iglesia es un complemento de gente y de personas, y todos colaboramos. ¿Te das cuenta? Eso es importante. O sea, todo hay que delegar y colaborar. Así funciona el cuerpo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, trabajó con 12 personas. Trabajó con más también, pero 12 en particular. Y nosotros no podemos trabajar con un equipo de trabajo, con más, asociándonos con otras personas, colaborando con otras personas. O sea, no es individual, ¿te das cuenta? Ahora, es Padre, Hijo y Espíritu, 3, pero funcionan como uno. Interesante, como el matrimonio, esposa y esposa, los dos están colaborando con un objetivo. Interesante. Los dos están preocupados de sus hijos, preocupados de construir un hogar, de armar su casita, ver qué hacemos con esto, pero son de dos. Hay colaboración. Y después vemos en el capítulo 8 el martirio, la persecución y la difusión. Estoy dando algunos matices de algunas partes del libro de los Hechos. Recuerden que estaban tranquilitos, ¿cierto? Dios le había dicho que la comisión era ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Mateo capítulo 28. Pero los discípulos se quedaron ahí tranquilitos hasta que vino una persecución, porque al parecer no iban a tomar este asunto por ellos. Entonces muchas veces uno se aquieta y Dios promueve y Dios coloca situaciones, circunstancias para que tú te des cuenta que tienes que moverte. Porque en la comodidad muchas veces está todo relajado, ya no leemos, no oramos, no queremos ir a la iglesia, no, ya no oro tanto, si todo tengo mi cuenta, tengo el refrigerador lleno, el auto maravilloso, hasta que pum, te pasa algo y di, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué pasó esto? Es para que salgas de tu zona de confort. Y para que mires arriba y no mires solamente al lado. Claro. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarte. Eso es lo más importante. Dios vino al mundo a salvar al hombre perdido. Ese es el propósito final, el más importante. Entonces Dios muchas veces tiene que remecer nuestros fundamentos, nuestra tierra, para que nos demos cuenta, para que nos peguemos el porrazo y miremos a Dios. ¿Qué estaba haciendo todo este tiempo, Señor? Y con dolor, muchas veces, con dolor. Pero es que no había otra manera. Porque Dios te habló, me habló, y yo no hice caso. Bueno, si Dios no hace caso, bueno, le voy a dar algo. Le voy a colocar ahí una cosita. Pero Dios con amor, ¿para qué? Para que uno reflexione. Así es. Y ahí salieron entonces, fueron perseguidos y salieron a distintos lados cumpliendo eso, predicando la palabra. Y en Hechos capítulo 9 vemos una conversión de alguien muy particular. ¿Quién es? Saulo, que está en el capítulo 22 y capítulo 26. Saulo, el perseguidor, ¿cierto? El que juntaba firmas, documentos, validaciones para ir por todo su entorno buscando a los cristianos y traerlos a Jerusalén. O sea, el tipo estaba totalmente convencido y creía que hacía un trabajo para Dios, hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo y ahí su vida se transformó. Ya dejó de perseguir y ahora él iba a ser el perseguido. Y en el capítulo 10, recuerden ustedes lo que pasó. Pedro, Cornelio, ahí se dieron cuenta. Pedro dijo, Señor, cuando vio la imagen de los animales inmundos que bajaban, y él, no, Señor, si yo nunca voy a comer esto, nunca lo he comido, está prohibido. Yo soy un hombre muy conservador. Y el Señor que le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y entendió que no era de los animales que estaba hablando, era de los gentiles, de las otras personas. Y de hecho después, él tuvo que informar esta situación por los judíos que estaban en la iglesia, pero que aún seguían creyendo
que tenían que guardar las leyes y algunos ritos para ser completamente salvos. Y no era tal, hasta que él explicó cuando fue demandado de la razón. Pedro está hasta el capítulo 12, cuando es tomado preso, donde es muerto Jacob, el hermano de Juan, y en el capítulo 13, ¿quién aparece? No, pero como personaje principal, Pablo. Bernabé, obviamente, Pablo con Bernabé, pero Pablo. Pablo escribió 13 cartas. Fue el que más escribió de la doctrina. También Pedro en sus cartas, Juan, pero el apóstol Pablo fue gravitante en eso. Dios lo usó en esa dirección. Las 13 cartas del apóstol en el Nuevo Testamento. Escribió cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. También se cree que puede haber sido o en la prisión o en un lugar de Macedonia, la primera y segunda de Timoteo y Tito. Ahora, la muerte del apóstol Pablo no se registra en la Biblia, no está en el libro de los Hechos. ¿Cómo termina el libro de los Hechos con el apóstol Pablo? Prisionero, en Roma. Estuvo 2 años prisionero en Cesarea y luego 2 años prisionero en Roma. Ahora, se cree que Pablo tuvo una cierta libertad luego, pero que luego fue tomado nuevamente y bajo el imperio de Nerón, ¿cierto?, fue decapitado. Ahora, ¿por qué decapitado y no crucificado? Porque habitualmente los crucificaban, pero Pablo había apelado que era ciudadano romano y a los romanos no se les crucificaba, porque era una muerte cruel, dolorosa y muy larga. O sea, era una agonía. Entonces, para tener piedad, ¿cierto?, le daban una muerte rápida. Claro, porque te cortan la cabeza y en 2 minutos estáis listos. Hasta luego, o sea, así de rápido. Claro, fuerte, pero entre estar 30 horas sufriendo la agonía, ¿cierto?, que no te puedes parar, no te puedes afirmar con los clavos a todo el sol, y una locura, las aves que vienen y te pican los ojos, qué sé yo, cuánta cuestión. Entonces, una muerte rápida, casi misericordiosa. Casi, ¿se han dado cuenta en las películas cuando voy a tener misericordia de ti, te voy a matar? Y yo, ¿cómo a tener misericordia? ¡Pum! Un balazo rápido. Eso es como tener misericordia, para que no esté en la agonía. Claro, qué tremendo. O lo pueden despedazar y dejarlo ahí 6, 7 horas con el dolor, sufriendo, pero aquí es rapidito. Entonces Pablo fue, ¿cierto?, por los antecedentes que tenemos, de algunos escritores también, no cristianos, algunos historiadores, que fue decapitado. Entre el 64 y 67 fue decapitado el apóstol Pablo. Ahora, y terminando, fíjate, hemos revisado ciertas cosas. El capítulo 13 lo toma completo hasta el 28 la vida del apóstol Pablo. Pasó cuanta cuestión hubo. O sea, fue perseguido, fue acusado, se arrancó de alguna no se pudo arrancar, le levantaron calumnias por doquier, lo acusaron de cosas que no eran, pero el apóstol Pablo estaba tan convencido que no le importaban esas cosas. No le importó cuando le dijeron el profeta Agabo y otros profetas le dijeron, esto te va a ocurrir en Jerusalén. Pablo pudo haber dicho, bueno, si me lo están diciendo, ni me aparezco. Y claro, llegará de otra manera a Roma, porque el propósito de Dios era llevarlo a las autoridades. Pero él dijo, no temo por mí, no estoy dispuesto a dar mi vida. O sea, Pablo es un hombre temerario, valiente, y dijo, bueno, vamos nomás. Y fue, y lo acusaron, y casi lo mataron ahí, en el capítulo 20 más o menos del libro de los Hechos, y después es tomado y es juzgado por gobernadores, se enfrenta a algunos reyes y todo, y finalmente termina en Roma. Pero lo lindo de todo esto, y quiero terminar con esta frase, terminar con las palabras del apóstol Pablo en el libro de Timoteo, ¿cierto? He acabado la carrera. He acabado mi carrera. ¿Y qué me espera? Dijo. Me espera la corona, y no solamente a mí. ¿Te das cuenta de la convicción y la certeza del apóstol? Que no renunció cuando fue torturado, cuando fue dejado como muerto, cuando lo apalearon en muchas oportunidades. No. Cuando estaba preso, no.
cuando en esos viajes casi pierde la vida él y sus compañeros, cuando lo quisieron matar los marineros, cuando el barco queda ahí en los arrecifes, cuando lo muerde la serpiente. Pero Dios tenía un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito, lo lleva a cabo. Y termina en Roma justiciado, acusado y justiciado. Pero esas palabras dice, he terminado. Sabía que le había terminado, ya no era más. Hasta aquí llegué. Esto es. He cumplido. No dejó de cumplir. Yo pienso que lindo sería llegar al término de nuestra vida diciendo esas palabras. No tengo nada pendiente. Hice lo que Dios quiso que hiciera con mi familia, en la iglesia y en el lugar donde estuve en la iglesia. Lo hice, Señor. Ahora tiempo de partir. ¿Y cómo parte uno? En paz. La tarea hecha. Gracias, Señor. Dios nos ayude. Oremos.